Jueves 28 de noviembre del 2024. Hoy nuevamente fui al pelotón de los Jueves Épico. Creo que hace como mes y medio, creo que fue la última vez que fui. Que, bueno, regresé después de bastante tiempo en aquella vez. Estuve yendo como 3 o 4 jueves seguidos, que la verdad no me fue nada bien. Yo había dejado de ir por el tema del verano, de entrenar el 73, y ya cuando he vuelto hace como mes y medio, la verdad es que me fue mal en todos los días. O sea, bueno, digamos que el mejor de los días creo que fue el tercero, porque pude aguantar un poco más, ¿no? Casi una vuelta y media, algo así, ¿no? Pero en las demás veces, la peor fue la última vez, porque ni siquiera aguanté el primer repecho. O sea, fue fatal esa salida. Pero bueno, entonces hoy día quería ir de nuevo porque hace tiempo que no iba a este rodaje. Quería, bueno, no necesariamente probar piernas, sino tenía ganas de rodar así rápido en el pelotón, ¿no? Y bueno, ya simplemente ir con el grupo 1, aguantar hasta donde pudiera y después ya ni modo esperar a que pase el pelotón 2, que sale algunos minutos más tarde, y ya unirme al pelotón 2 ya cuando toque, ¿no? Entonces, aparte que había también otro tema, porque ahora digamos que el circuito está en teoría un poquito más fácil, porque lo clásico era bajar por Armendáriz, y ni bien bajábamos a la Costa Verde ya teníamos los 2 repechos de Balta y de productores ahí a los 2-3 minutos de empezar el rodaje, lo cual a mí siempre me agarraba súper frío, ¿no? Entonces era un gran problema para mí hacer esas escaladas, porque ahí nomás terminaba muerto. Entonces dije, bueno, ahora el circuito está un poquito más suave, más fácil, en el sentido de que como bajamos ahora por Bonilla y nos vamos de frente hacia el norte, entonces ya digamos que todo eso es plano. Claro, igual se va súper rápido, pero digamos que es plano y las escaladas vienen ya después de unos 30-40 minutos de rodaje. Entonces, según lo que yo estaba calculando, dije, bueno, al menos, o sea, frío no voy a llegar, ¿no? Pero lo que me di cuenta es que, claro, no llegué frío, pero llegué ya prácticamente sin piernas, ¿no? Muerto. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver ahí en unos minutos. Los chicos están yendo súper rápido, como siempre. Ya este rodaje ya me queda bastante grande, creo yo. O sea, las piernas se han desacostumbrado a hacer todos esos cambios de ritmo tan altos, a pasar esos repechos ahí a 400 vatios cada uno de ellos para no descolgarse. Entonces ya se me complica, ¿no? Pero bueno, mientras vemos el rodaje, yo quería responder ahí algunas consultas que tenía pendientes, porque el televidente Sebastián ve el videoblog desde México, ¿no? Ya me ha dejado varias consultas y bueno, yo tenía algunas más pendientes. Bueno, México, yo no he tenido la suerte de conocer el hermano país de México. Bueno, no, una vez creo que una vez estuve en una escala, en un avión. O sea, aterricé en el aeropuerto del DF, pero bueno, no pude conocer. Pero es más, ahora que me acabo de acordar, tuve un problema con mi bicicleta ahí. O sea, la aduana mexicana me quiso retener mis pedales, que los tenía en mi mochila, creo. O sea, no me acuerdo muy bien qué problema hubo, pero casi me quedo sin pedales. Y al final el agente de aduana creo que me quitó la herramienta del pedal, ¿no? O sea, al final, bueno, por lo menos pude rescatar mis pedales, mi potenciómetro, mi Garmin, pero me quedé sin la llave, ¿no? Bueno, ya, eso ocurrió pues hace unos cuantos años. Esa creo que es la única vez que he estado en México. Ah, no, ahora que me acuerdo, claro, yo he visitado Cozumel también, que es una isla que pertenece a México, ¿no? O sea, bueno, digamos que el único lugar donde he estado en México ha sido Cozumel. Hace ya varios años yo tuve ahí un viaje, en otra etapa de mi vida tuve un viaje que hacer ahí a Cozumel, en un crucero. Bueno, la cosa es que, bueno, espero algún día pues poder ir a México, porque es un país muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, Sebastián escribe desde México y él hizo una pregunta el otro día, muy interesante. Muy sencilla su pregunta, pero yo creo que la respuesta no es tan sencilla. Él me dijo, ¿cada cuánto tiempo yo me hago el test del FTP? Porque en esos videos anteriores había estado hablando del tema del FTP. Entonces, la verdad es que esa respuesta no es tan sencilla. Pero bueno, él me pregunta a mí, ¿cada cuánto tiempo yo lo hago? Y yo diría que lo hago muy poquito, ¿no? Por no decir casi nunca, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, a ver, yo pienso que en mi caso ya no es necesario estar testeando FTP a cada rato, porque yo ya más o menos entiendo mi cuerpo y además los mismos entrenamientos me van diciendo si los estímulos que estoy aplicando son los adecuados o no, ¿no?
Pero digamos, ya para profundizar un poquito más en su pregunta, o sea, yo si me pongo a pensar cuando recién tuve potenciómetro, que eso fue en el año 2016, 17 si no me equivoco, yo me acuerdo que obviamente me compré el potenciómetro y lo primero que hice fue lo que hace todo el mundo, ¿no? Se hace su testeo de FTP, el clásico de el peak 20 minutos, un esfuerzo al máximo de 20 minutos por 0,95 y a eso le llamamos el FTP, ¿no? Entonces yo también hice eso la primera vez y me acuerdo que la primera vez lo hice en mi bici de montaña, me acuerdo, me hice en la Molina, me cogí un tramo ahí de la avenida La Molina yendo hacia Palmeras, hice 20 minutos, apliqué la fórmula, todo, y me salió un FTP de 185 vatios. Que en ese momento yo no sabía 185 si estaba bien, mal, si era mucho o poco, ¿no? Ahora sí veo que es bastante poco, ¿no? Pero en ese momento, bueno, esa fue mi primera referencia. Y después de eso, algunos cuantos meses más creo que volví a hacer lo mismo y ya me salió un FTP de 200. Después de eso seguí entrenando y me acuerdo que sí, la tercera vez dije voy a hacer un FTP de verdad de 60 minutos, de una hora. Entonces me fui a la carretera con mi escolta y me hice una hora entera desde el peaje hasta San Bartolo, un ida y de vuelta, y me salió 208 vatios. Después de eso creo que hice un par de testeos más y me salió un FTP de 230, 245 vatios, algo por ahí, ¿no? Entonces el número fue mejorando ligeramente durante varios meses, pero ya después de eso creo que no volví a hacer un testeo de FTP como tal. Y estos números que estoy diciendo son más o menos los que obtuve en los primeros años que tuve potenciómetro, o sea, 2017, 2018 hasta el 19 quizás. Después de eso ya no he hecho testeos seguidos, sino simplemente me he fijado en algún esfuerzo que sea casi máximo de duraciones alrededor de 20, 30 minutos y de ahí ya más o menos he deducido cuál es mi FTP, ¿no? Y entonces, por ejemplo, del año 2020 en adelante he tenido algunas escaladas, por ejemplo, al Serpentín, que, bueno, el Serpentín, para los que no están acá en Perú, en Lima, bueno, es una escalada que tenemos aquí de 5 kilómetros al 8%, bastante dura. Entonces yo me acuerdo que un día, un 29, un 30 de diciembre del año 2020 creo, o 2020, sí, 2020 creo que fue el año de la pandemia, estuve ahí con unos amigos y subí al límite, hice 22 minutos a 255 vatios. Entonces yo ya sabía que mi FTP más o menos era 230, algo por ahí, ¿no? Después, una escalada en Manchay también que recuerdo que fui con el Pupilo Martín. Hicimos una escalada al límite, me salió 22 minutos a 252. O sea, muy parecido al otro número. Entonces, igual sabía que mi FTP andaba por 230, por ahí, ¿no? Después, algo más reciente, creo que fue el año pasado o el anteaño, hice el Campeonato Nacional Master. Hubo una contrarreloj toda llana, la hice en bicicleta de ruta, no en bici de tri, y me salieron 28 minutos a 234 vatios. Entonces, ahí yo decía, claro, entonces mi FTP es un número un poquito menor que eso, 225, algo por ahí quizás, ¿no? Entonces utilizaba yo este tipo de testeos, bueno, no testeos, sino simplemente de performances para poder estimar mi FTP, ¿no? Y eso es lo que he hecho en los últimos años, o sea, ya no hago testeos formales porque mi propio entrenamiento me lo va diciendo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, la última evidencia que he tenido para poder estimar el FTP es que hace como un mes y medio más o menos me fui a La Molina y hice 38 minutos a 234 vatios. Cogí un segmento ahí ligeramente en subida desde La Molina hasta Palmeras, Coronel Palmeras, ¿no? Entonces me salieron 38 minutos a 234. Entonces yo diría, mi FTP es un número un poquito más bajo que eso, 225 vatios, que es lo que ahorita estoy considerando. Porque yo con toda seguridad podría decir que al día de hoy, en una hora podría sacar 220 vatios. Creo que lo podría hacer, sobre todo si es en ligera subida, ¿no? Es un poquito más fácil. Entonces, ahora en mi caso personal ya no hago testeos de FTP, creo que es innecesario para mi caso, ¿no? Antes un paréntesis, a ver, aquí hemos visto, yo pude aguantar la rueda del pelotón 1 hasta el repecho de Balta, ¿no? O sea, el repecho de Balta lo pasé, pero en la bajada noté que los chicos que habían ganado algunos metros, unos 20, 30 metros adelante, aceleraron con todo y se fueron. Y entonces yo dije, llegó un momento en que yo estaba al límite de bajada, no podía alcanzarlos, no podía cerrar ese hueco y dije, no, yo creo que hasta aquí nomás, porque después de eso, a un minuto más adelante tenemos productores, entonces ya si estaba sin piernas ahí, peor iba a estar en productores. Así que
simplemente ya dejé que el pelotón se vaya, esperé al pelotón 2, que es ya donde estoy ahorita, y me uní al pelotón 2 para estar más seguro, más tranquilo. Aparte que hoy día no he tenido mi luz trasera porque se me cayó en el rodaje ayer de milimétrica. Felizmente los chicos en la cafetería lo encontraron ahí en el piso y me lo han guardado y ya yo lo voy a recoger en estos días, ¿no? Pero hoy día no tenía luces, entonces no quería ir rodando en la Costa Verde en solitario y encima sin luz, ¿no? Entonces por eso, bueno, esperé el pelotón 2, y obviamente el pelotón 2 ya es otro ritmo, ya es mucho más tranquilo, ¿no? Que después voy a poner ahí la comparación. Pero bueno, entonces siguiendo con el tema de Sebastián, que me preguntaba del FTP, yo diría, en mi caso personal, yo no lo testeo a cada rato, ¿no? Y además, ¿por qué? Porque yo soy un ciclista que ya tiene mucho tiempo entrenando, o sea, yo llevo pedaleando hace 20 años y diría que los últimos 5 o 6 años de entrenamientos han sido de buen entrenamiento, ¿no? Porque antes de eso yo no sabía nada, yo simplemente rodaba y hacía las cosas mal en realidad, ¿no? Pero yo diría que los últimos 5 o 6 años ya sí mi entrenamiento creo que es bueno y saca lo mejor que hay en mí, ¿no? Entonces ya a estas alturas yo sé que mi FTP no va a cambiar a cada rato, entonces no es necesario estar testeando. Lo que sí hago es que obviamente los propios entrenamientos me van diciendo si es que el número que estoy considerando está bien o no. Ahora, pero saliendo de mi caso personal, si respondiera a la pregunta de Sebastián en términos generales, yo diría, a ver, en una persona que recién está empezando a pedalear y a entrenar de manera ordenada, lo más probable es que sí veamos progreso significativo en corto tiempo. Entonces, si uno googlea y busca cuál es la recomendación general de cada cuánto tiempo testear el FTP, vamos a encontrar que seguramente por ahí dice que cada 2 o 3 meses, ¿no? Y eso creo que puede ser válido. Pero una persona que recién se está desarrollando, es posible que cada 2 o 3 meses se vea un incremento, ¿no? Pero eso va a ser solamente al inicio, porque ya cuando uno empieza a progresar, ya cada vez dar el siguiente paso va a ser más difícil, va a tomar más tiempo. Entonces al inicio se podría hacer un testeo cada 2 meses, yo creo que sí. Pero tampoco yo lo veo necesario. Yo como entrenador diría, no es tan necesario hacerlo, porque hay otras formas indirectas de más o menos estimar el FTP, ¿no? O sea, el FTP, en principio, ¿para qué lo queremos? Lo queremos para poder calcular nuestras zonas de intensidad. O sea, nosotros decimos, por ejemplo, si mi FTP de mi testeo es 230, entonces mi zona 2 va a ser más o menos por los 130, 140 vatios, mi zona 3 va a ser más o menos 180 vatios, mi zona 4 va a ser 220 vatios, y para eso lo queremos, ¿no? Pero como la mayoría del pedaleo que nosotros hacemos siempre es a intensidades cómodas en zona 2, entonces yo podría preferir primero averiguar cuál es la zona 2, y para eso no necesito hacer un testeo de 20 minutos ni de 30, sino simplemente seguir las recomendaciones clásicas de cuál es la zona 2, que es un pedaleo cómodo, donde el pulso está parejo, donde uno tiene la sensación de poder estar mucho tiempo pedaleando, donde uno, si tiene un compañero al costado, podría conversar. Entonces, si uno hace ese tipo de rodajes con una persona que recién está pedaleando, hacemos 2 o 3 rodajes de 30, 40 minutos donde le pedimos que el ciclista haga eso, busque esas sensaciones. Entonces, esa potencia que veamos va a ser una potencia de zona 2 y nosotros simplemente podemos hacer un cálculo inverso, y si nosotros, por ejemplo, decimos que el 130 vatios es una potencia que nos da comodidad, entonces podríamos decir de manera aproximada que eso representa aprox el 60% del FTP. Entonces, si yo divido 130 entre 0,60 me da un número, y ese número más o menos sería el FTP, y eso es lo que yo pondría en mi calculadora. Y en base a eso ya tenemos una primera aproximación, que después con los entrenamientos nos iremos dando cuenta si eso o no es. O sea, yo creo que no es indispensable testear a cada rato, porque hay otras formas de saberlo. O sea, un entrenador va a saber dónde está más o menos el FTP sin equivocarse mucho. Tampoco es necesaria tantísima precisión, porque cuando entrenamos no buscamos números exactos, buscamos niveles de estrés, y para eso utilizamos el wattaje, el potenciómetro, para aumentar un poquito el estrés en base a una referencia o disminuirlo dependiendo del tipo de entrenamiento que queramos hacer. Entonces, yo diría que no es tan necesario hacerlo, pero hay otra cosa que sí es muy importante. Alguien que quiere ser ciclista no debería tener miedo de hacer testeos máximos de 20, 30, 60 minutos. O sea, creo que eso también es bueno hacer. O sea, un deportista, un ciclista tiene que acostumbrarse a hacer ese tipo de cosas. Bueno, ese fue el rodaje de hoy. Ahí he puesto la diferencia de potencias. Por ejemplo, ir con el pelotón 1 es 200 vatios más o menos. Ir con el pelotón 2, 145 vatios. Es bastante diferencia. Entonces, las personas que preguntan qué tan fuerte es el pelotón 1, bueno, ahí lo pueden ver. 50 vatios de diferencia es una barbaridad, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de vatios que se necesita para ir
más o menos con el pelotón 1 y encima en mi caso personal ni siquiera puedo aguantar las 2 vueltas. Pero bueno, ese fue el rodaje, la verdad muy bien, la pasé súper bien con los muchachos y ahora sí a la casa y a trabajar.